Es fácil, único para empezar a plantar. Solo necesitas luz, tierra y ganas de hacerlo. Y agua. Hola, mi nombre es Elva Webster y yo soy miembro del Huerto de la Familia por 4 años y ahora trabajo para el huerto. Y bienvenidos al Huerto de la Familia. Vengo de una familia de una comunidad pequeña, digamos una familia agricultora, que siempre plantaban las cosas básicas en esa área, que era maíz, frijol, calabaza. Y pues lo he visto y también nos hacían ayudarles. Entonces por muchos años pues no lo practicaba, pero llegó el momento cuando llegué aquí que me empezó a nacer ese amor para hacerlo otra vez y encontré este huerto y me encanta hacerlo. Teniendo 22 años viviendo aquí y la mayoría de esos años he vivido en apartamento, entonces es difícil crecer cosas. Por eso soy muy feliz que programas como Huerto de la Familia existen, porque nos da mucho la oportunidad de salir. Y no solamente a nosotros, sino cuando tienes niños chiquitos, pues es impresionante lo que a ellos les gusta, salir al huerto y también enseñarles cómo se crecen, de dónde vienen las zanahorias, los rábanos, los jitomates, para que tengan un poquito de conocimiento sobre las cosas, tradiciones de nuestras familias, de nuestros países y de nuestras comunidades. Me gusta sembrar jitomate, tomatillo, chiles, diferentes variedades de chiles, picantes, no picantes, maíz, calabaza, en tiempo de invierno, ajo, y también de vez en cuando me gusta plantar haba. Es bueno plantar las abonos verdes que le llamamos para mantener nuestra tierra saludable. Las habas. Las habas pueden traer mucho nitrógeno a la tierra. Entonces en primavera cortamos todo, no sacamos la raíz para que los mismos nutrientes ayuden al crecimiento de nuestras plantas nuevas. También lo que no hago mucho es remover la tierra, porque si está uno removiendo la tierra, estás matando los microorganismos que viven en la tierra. Entonces lo que queremos es mantenerlos a ellos, porque ellos son los que nos ayudan a abonar o hacer el trabajo. La rotación también de verduras. El sistema que uso yo para proteger mis plantas de las plagas es usando las plantas de Cempasúchil. He aprendido por medio del programa, por ejemplo, si plantas una planta de jitomate, planta jitomate, Cempasúchil, porque el olor, el color, no les gusta a muchas plagas. Entonces al mismo tiempo estás protegiendo y dale vida y color a tu huerto. También si plantas, por ejemplo, orégano, albahaca, las mismas plantas te protegen. Y yo no uso químicos, ni natural, ni orgánicos, ni no orgánicos en mi huerto. Lo único que uso son esas plantas y hasta ahorita ha funcionado muy bien. Invitamos a todos que practiquemos el sistema de compostaje. Varios de los miembros, por ejemplo, traen todos sus desperdicios de la cocina, verduras, frutas, y lo que vamos haciendo es hacer un hoyo en la tierra, y lo ponemos ahí, lo tapamos y podemos plantar encima. Es un sistema fácil, es simple, no tan profesional, pero funciona. Uno de nuestros miembros, él está teniendo sus colmenas de abejas aquí. Los beneficios son inmensos porque pues nos polinizan nuestro jardín. Tenemos este sistema donde capturamos el agua de la lluvia. Trajimos un tanque. Cuando llueve podemos tener esa agua, porque a veces durante el verano el sistema de riego que tenemos se puede dañar y no tenemos agua para regar nuestras plantas. Así que es muy importante que podemos coleccionar el agua de la lluvia, porque así podemos seguir regando nuestras plantas y evitar el problema pues de que se nos mueran. Si es complicado en un apartamento, en la casa, pues te invito al Huerto de la Familia. Aquí mismo entre todos aprendemos, es fácil. Aquí nadie es experto. No necesitas ser un experto para empezar a plantar. Uno va aprendiendo en el proceso. Hay oportunidades por si quieres aprender más a profundo el tema de cualquier cosa, existen. Pero si solamente tienes poco tiempo,
y te gustaría aprender, solamente es fácil venir y hacerlo. Muchas gracias por venir y aprender un poquito sobre el programa del Huerto de la Familia y aprender sobre, pues, basado en mi experiencia, cómo es que trabajo el huerto.